Bueno, entonces ahora aquí, tal cual ya es el algoritmo Bellman-Ford, pero no es el algoritmo Bellman-Ford, pero hay unas pequeñas modificaciones que se pueden hacerlo para hacerlo un poco más eficiente y también para al mismo tiempo encontrar pues ya los caminos más cortos, ¿no? Y de hecho tiene otras propiedades que lo hacen que se utilice o se utilizaba mucho en ruteo de redes por computadoras, entonces también tiene esta cualidad de que también es distribuido, o sea, también puede correrse de manera distribuida, o sea, como es en el internet, o sea, asíncrona, y de todas maneras puede encontrar los caminos más cortos, y por eso es que se utilizaba en los protocolos de internet, que yo no soy muy experto de eso, pero bueno, Mario y mi hermano trabajan en eso si les interesara. Entonces vamos a ver esa versión de ya del algoritmo Bellman-Ford. Entonces lo primero, igual como concluyendo lo que teníamos, pues que ese algoritmo que tenemos para encontrar el camino más corto cuando no hay ciclos negativos, pues tenía de tiempo era m por n, que ya lo vimos, y pues de espacio también el número de subproblemas pues es n, que es el número de vértices. Primero en uno indicamos quién es el origen, o sea, del S a algo, y el otro era el máximo tamaño del camino, que era n-1, entonces por eso si hacemos toda la tabla, pues entonces el espacio va a ser n cuadrada, ¿no? Si guardamos toda la tabla como lo hemos hecho normalmente. Pero también aquí de entrada, ¿qué también podemos observar? También lo que podemos observar es que no es necesario tener toda la tabla, ¿no? O sea, que puede, por ejemplo, para calcular el óptimo de cada uno de los subproblemas, nada más lo que ocupamos es el camino anterior, o sea, nada más ocupamos, si era para SK, pues para lo único que ocupábamos era para algunos de los posibles nodos, pero para K-1, ¿no? Entonces también nada más necesitamos un renglón o columna, dependiendo de cómo lo hayamos escrito, de los problemas anteriores. Entonces este despacio es el que definitivamente podemos mejorar, y también lo que podemos hacer es pues mejorar, aunque no sea asintóticamente, pero también un poquito mejorar las constantes que están aquí adentro en el m más n, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos encontrar? O sea, ya vamos a ver aquí nada más brevemente cómo podemos encontrar los caminos. Uno, podemos hacer otro código, así como lo hemos hecho en otros problemas de programación dinámica, que ya tome esta tabla y ya a partir de la tabla generemos el camino más corto para el nodo que nos interese. Pero otra forma que se va a hacer aquí es ir construyendo también los caminos más cortos mientras estamos encontrando los caminos más cortos mismos. Entonces vamos a, pues que es el approach 1, vamos a mantener, y de hecho también no es el que se utiliza, ahorita vamos a ver otro, pero bueno, en este approach, que es el que podríamos hacer, es que vamos a mantener también una tabla, pero también esta tabla es pues de tamaño cuadrático, que para cada i y para cada b nos almacene cuál es el siguiente nodo que está en el camino más corto que utiliza lo más y aristas. O sea, que es que en esta recurrencia, cuál fue el que ganó de todas las opciones, quién fue el que ganó, quién fue el nodo que ganó, ese lo meteríamos en la tabla. Entonces, y bueno, y lo podríamos hacer también sin mantener esta tabla, y como les decía, ya una vez que calculamos esta, pues analizarla así como lo hicimos en los otros casos, para ver cuál es el que le correspondía, ¿no? Pero así no es como se va a hacer, ¿no? Vamos a hacerlo de otra manera. O sea, vamos a hacer ahora que ya va a ser el algoritmo Bellman-Ford, que vamos a mantener dos arreglos de una dimensión en vez de estos arreglos de dos dimensiones. Entonces por eso vamos a bajar la memoria en uno. Entonces en uno, que le vamos a llamar DDB, vamos a almacenar el costo del camino más corto que va de B a T que hemos encontrado hasta ahora. O sea, no vamos a especificar pues que en cuántas aristas es en lo que hemos hecho. Que de hecho lo que vamos a ver que eventualmente es que es un camino más corto, que va a ser menor o igual que el que utiliza a lo más cierto número de aristas, dependiendo en qué iteración estemos del algoritmo. Y también vamos a tener otra tabla, otro arreglo, que va a ser el de sucesores, que lo que va a tener es cuál es el siguiente nodo que va después de B en su camino hacia T, que se ha encontrado en el mejor camino hasta ahora. O sea, como que vamos a tener una tabla de sucesores.
Y de hecho esas son las tablas que están en los ruteadores de internet. O sea, cada computadora en internet tiene una tabla de que si le llega un paquete, dice, mira, yo voy para T. Y él va a tener una tabla que dice, mira, para T el siguiente que tienes que seguir es este nodo. O sea, sería esta tabla que está aquí. Y bueno, y la otra pequeña optimización también que vamos a ver por qué tiene sentido hacerla, nada más lo que dice es que si DW no se actualizó en la iteración anterior, pues no tiene caso considerar las aristas que le entran a W en este caso. Y que de hecho aquí también resalta otra modificación que vamos a tener con respecto al algoritmo que ya habíamos hecho, que es que en vez de ir actualizando, o sea, para cada nodo ver cuáles son las aristas a las que va y con respecto a esos calcular el óptimo, más bien lo vamos a hacer al revés. O sea, más bien vamos a ver para cada nodo cuáles son las aristas que le entran y ver si con esa nueva arista o con ese nuevo nodo, o sea, con ese nodo puede tener un mejor camino a T, que era el que teníamos antes. Ahorita que lo pongamos en código se va a ver más claro, ¿no? Entonces vamos a verlo aquí, ¿no? Entonces este es el algoritmo que ya es el que se conoce como Bellman-Ford, y lo que tenemos que reconocer o para demostrar la correctez de este algoritmo es darnos cuenta que es la misma implementación que ya vimos, que es con programación dinámica que ya vimos, pero aquí está haciendo estas optimizaciones de espacio y un poquito de tiempo, ¿no? Entonces vamos a verlo, ¿no? Entonces, pues aquí está. Entonces lo primero es que decimos que la distancia, pues, que se conoce actual de cualquier nodo hacia T, pues es de infinito, ¿no? Porque no sabemos nada de ellos, con excepción de T, que pues es de cero, ¿no? O sea, la distancia de él a él mismo pues es cero y es lo único que conocemos. Y también vamos a inicializar la tabla de sucesores, como decir, pues como todavía no conocemos nada de cuál es el camino más corto conocido hasta ahora que va a T, pues este tiene nulo, ¿no? O sea, su primer nodo al camino hacia T pues es nulo. Y pues ya, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Entonces ahora este for, el más externo, es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Es lo mismo que teníamos antes en el algoritmo anterior. Y de hecho aquí también vamos a ir como lo teníamos en el algoritmo anterior, o sea, vamos a recorrer para cada nodo del grafo, así también como lo teníamos en el algoritmo anterior. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a decir lo siguiente, o sea, vamos a decir, antes, aquí es donde ya va a cambiar. Entonces si DW fue actualizado en la iteración anterior, entonces sí vamos a entrar a este for, y si no, no vamos a entrar a ese for, ¿no? O sea, es como que vamos a ver si se actualizó en la iteración anterior. Y por ejemplo, aquí inicialmente el único que se actualizó en la iteración anterior, se podría decir que es el de T mismo, y ninguno de los otros se actualizó, ¿no? Por ejemplo, cuando I empieza en 1, pues en la iteración 0 nada más DDT es el único que se considera que se actualizó. Pero bueno, supongamos que sí se actualizó el nodo anterior. Entonces estamos checando W. Entonces ahora vamos a ver para todas las aristas que van de B a W. Entonces si se fijan ahora aquí sí cambia. O sea, vamos a revisar todas las aristas como en la parte anterior, pero ahora en vez de ver cuáles son las aristas que van de B a W, o sea, si para asegurar si regresamos a este código, aquí lo que hacíamos es para cada B vemos las aristas que van de B a W, ¿no? O sea, para cada B, es el que estamos analizando, vemos a los diferentes Ws a los que podemos llegar. Y en este caso es para cada W vemos todos los posibles Bs que le pueden llegar. Entonces aquí lo que tenemos ahorita es el W, y vemos todos los Bs que le pueden llegar, ¿no? Entonces ahora aquí vamos a comparar dos cosas. O sea, vamos a ver si la distancia que tenía este nodo, que de hecho creo que, o sea, la distancia que tiene este nodo B, o sea, ahorita tenemos un valor actual, digamos, para el nodo B, ¿no? O sea, tenemos un valor actual para B, que es un valor que es el viejito, que es este que está aquí. Y ese lo vamos a comparar con el camino más corto que puede llegar o sea, lo vamos a actualizar con el camino con DW, o sea, del camino más conocido de W para llegar a T a partir de W que tenemos, y sumándole ahora la distancia C de B a W, o sea, esta aristita. Entonces, como que lo que vamos a comparar es yo lo que conocí antes de B, o sea, lo que conozco hasta ahora para llegar de B a T lo más cercano,
Pero ahora como sí se actualizó W, porque aquí nada más estamos entrando cuando se actualizó W, lo que queremos ver es que si con esa actualización que se tuvo, se puede encontrar un camino más cercano que el que ya conocíamos. Y si sí se puede encontrar un camino más cercano que el que ya conocíamos, pues entonces pues lo actualizamos, ¿no? Decimos, ahora el camino más cercano ya es a través de W, y pues decimos que el sucesor de B ahora es W. Entonces ahora como ese ya es el camino más corto que se ha encontrado hasta ahora, pues entonces ese es el sucesor. Pero si después, si ahora vemos otro nodo W' que también cambió, pues también vamos a entrar aquí, y si resulta que ahora ese todavía es mejor que el que ya teníamos, pues también lo actualizamos, ¿no? Entonces en cada momento ese nodo, ese valor de dB va a ser el camino más corto encontrado hasta ahora, ¿no? No, y de hecho es bueno, sí, ¿no? De hecho aquí no era así, o sea, porque aquí estamos viendo con todos los vecinos a W, ¿no? Aquí sería más bien un B' y ver si B' con W, o sea, con ese que se actualizó, ver todos, o sea, como que le está avisando a todos sus vecinos que le entran, mira, yo ya tengo algo mejor, ahí te va a ver si te sirve, ¿no? O sea, como que como que cambia por eso la estructura un poquito en este sentido, o sea, cada que vamos a revisar así todos los nodos, pero vamos a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, al inicio, cuando DDT es el único con 0, o sea, todos están en infinito, ¿no? Pero no tiene caso que en este for, pues todos los Ws quieran hacer cosas, porque pues todos están en infinito. O sea, en realidad los únicos que pueden actualizar sus valores son los que son vecinos de T, o sea, son los que tienen entrada a T. Y en ese for, cuando entre para T, todos van a decir, mira, tu camino anterior a B era de infinito, pero ahora como si eres mi vecino, te estoy avisando, mira, yo puedo llegar a mí mismo en 0 pasos. Entonces ya todos van a actualizar que pueden llegar al nodo T en el peso de su arista hacia T, y pues es el mismo nodo T, va a ser el sucesor de ese nodo, o sea, serían los caminos de un paso. Entonces ahora todos esos que cambiaron, ya en la siguiente iteración, pues también ya pues sí puede actualizar los vecinos que tengan a ese como un vecino, ya se pueden actualizar y se empiezan a avisar. Sí está un poquito más revuelto, pero no sé si quede claro o tengan alguna duda con respecto a esto. Tal vez lo que es interesante ver es que con este cambio, o sea, que sí sigue haciendo el mismo algoritmo que teníamos anteriormente, ¿no? O sea, que sí esté utilizando la misma estructura de programación dinámica que ya se tenía anteriormente, ¿no? ¿Y cómo podría hacer eso, no? O sea, anteriormente nosotros, pues lo que teníamos, que cambie un poco, o sea, lo que queríamos era que para cuando estábamos explorando un nodo B en el paso y algo, en el paso y décimo, o sea, cuando tenemos un budget de a lo más y pasos, o sea, de a lo más y aristas, entonces lo que queríamos para el nodo B era ver a sus vecinos, o sea, ver todos sus vecinos Ws, y de ese quedarnos con el mejor de lo que tenemos hasta ahora, o sea, W' y W', ¿no? Entonces lo que hacíamos era, pues, lo que cuesta este camino, más ahora el camino más corto de W a T, pero que ahora utilice I menos un pasos, ¿no? Se estaba checando pues, estas cosas, ¿no? Entonces eso iba a actualizar el camino con eso nos íbamos a quedar con el mejor camino de B. Entonces aquí también se está haciendo lo mismo, porque cuando estamos recorriendo entre todos estos caminos, cuando estamos checando a un W, o sea, lo que estamos haciendo, este recorrido, por este for va a recorrer a todos los nodos, ¿no? Entonces en particular recorre a todos estos Ws. Entonces cuando esté recorriendo a este W, va a ver que B es un vecino que le entra, y cuando va a ver que B es un vecino que le entra, pues si a través de él tiene un mejor camino del que tenía B anteriormente, pues lo va a actualizar, o sea, le va a actualizar su valor para D de B, ¿no? Pero como ya son otros vecinos diferentes los que tiene B cuando se está haciendo este for interno,
pues ya ahí se va a quedar para el D de W. Pero eventualmente cuando se esté ahora analizando W' en este for, en el externo, bueno, en el medio, pues también va a ver, como también, si también cambió, pues también va a ver con B y le va a decir, mira, yo también cambié y ve si el valor que tienes ahora es mejor que el que tenías antes. Y entonces si hiciera mejor lo va a actualizar. Entonces a lo que voy es que al final de que se recorre este for, sí comparó W más su distancia mejor conocida para W, para ver cuál es el valor con el que se quedaba al final de que se haya ejecutado este for. Entonces sí sigue siendo una implementación de Bellman-Ford, nada más en el orden que se hace es diferente, y aparte tiene sus ventajas, porque si este no se actualizó en el paso anterior, pues no tiene sentido entrar al for, o sea, no tiene sentido avisarle a mis compañeros que cambien si yo no cambié, ¿no? O sea, no hay por qué razón de que cambiara a este nodo si esa información ya la tenían. O sea, no lo hace que cambie. Entonces no sé si tengan alguna duda o ya quede un poco menos oscuro, más claro. Con todo esto de nuevo es como siempre, ¿no? Esta es una primera embarrada, pero si en realidad uno le quiere entender, pues tiene que irlo a leer de nuevo del libro, y de todas maneras no es suficiente. Luego es hacer problemas relacionados con esto, codificarlo y hacer experimentos, ya dependiendo de cada quien puede ir aprendiendo más o menos rápido eso, pero bueno, al menos en mi experiencia sí necesitamos de muchas pasadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí vale la pena. Entonces, pues ya, ¿no? Y bueno, y ahora dado que ya le entendemos un poquito mejor este algoritmo, de hecho podemos ver unas ciertas propiedades que tiene, que no son tan directas. Entonces, por ejemplo, el primer claim, o sea, vamos a decir, después de i pasadas, donde pasadas aquí lo que se refiere a cuántas veces está corriendo este for el más externo. Entonces, después de i pasadas de Bellman-Ford, el valor de d de b es igual al costo del camino más corto que utiliza lo más y aristas. Y pues sí parece razonable, ¿no? Y uno podría decir, pues sí, si es la misma implementación que la de Bellman-Ford, pues yo podría decir que sí es lo mismo, pero no es cierto. Pero de hecho lo que obtiene ese algoritmo puede ser mejor, o sea, que el valor que tenga DDB es menor o igual que lo que se puede hasta las -1 aristas, por cuestiones que se pueden dar de cómo se ejecutan estas cosas. Y ahorita vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Entonces eso es falso, y vamos a ver por qué, cómo es lo que se da. Entonces, por ejemplo, en este grafito que es muy sencillo, vamos a, no me acuerdo si viene la animación, pero si no la hacemos, ¿no? Entonces vamos a calcular aquí el algoritmo de Bellman-Ford, ¿no? Entonces inicialmente, pues todos los valores de D para B y W serían infinito, y para T sería de 0, ¿no? O sea, D de T 0, así se ven. Bueno, ese sería como que ya se está adelantando, ¿no? O sea, en la primera pasada D vale 0 y todos valen infinito, y después eso es en la pasada 0, en la pasada 1, pues ya D de W va a valer 2, porque T le va a avisar, o sea, él va a ser el único que cambió, entonces él le va a avisar a 2, y le va a avisar a B que el valor es 0. Entonces o sea, de hecho si yo ya no sé hasta dónde llegue, pero bueno, no, de hecho no viene. A ver, vamos a regresarnos, ¿no? Entonces vamos a ponerlos aquí con otro color, con rojo. Entonces en el paso 0, y los voy a poner aquí, o sea, este es en el paso 0, o sea, vamos a ponerle i igual a 0. D de T vale infinito, D de W vale 0, perdón. Este vale infinito, y D de B también vale infinito. Ahora ya vamos a empezar a entrar en el primer for del ciclo anterior. Entonces, en el primer for del ciclo anterior, en el único que va a entrar, porque fue el único que cambió en el i igual a 0, o sea, ya aquí en el i igual a 1, va a ser el de D de T. Entonces, cuando entra D de T, pues va a preguntarle a todos sus vecinos, va a recorrer sobre todos sus vecinos, y
les va a decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le va a decir a W que cambió, entonces que actualice su valor de W. Entonces, W va a comparar infinito con 2 más 0. Entonces, pues sí es mejor 2, ¿no? Entonces va a poner que D de W va a ser igual a 2 y este sigue siendo de 0. Y bueno, aquí también podríamos actualizar, podríamos poner también cuál es su camino. Antes aquí podríamos poner que null era el de sucesor, pero aquí el de sucesor va a ser t, ¿no? Y aquí también era null, y ahora puede llegar en 4, ¿no? O sea, puede llegar en este camino de while en 4. Entonces d de b va a tener que es igual a 4 y a través de t también, ¿no? Entonces ese es en la primera iteración. Pero en la segunda iteración, ahora cuando i sea igual a 2, ahora ¿qué es lo que ya tenemos? Pues ya tenemos que ya cambió W, ¿no? Entonces W ya también le puede avisar a B que ya tiene un camino más corto al que tenía anterior. Entonces aquí ahora D de B, pues antes tenía 4 de la iteración anterior, pero ahora ya, como le está avisando W que cambió, ahora ya W va a ser de 3, ¿no? Va a ser de 3 y el sucesor va a ser W. A este D de W, pues nadie ya le dijo que cambió, ¿no? O sea, de hecho se va a quedar igual porque sí cambiaron los otros, pero ninguno que fuera al que le esté llegando él, ¿no? Entonces ahora aquí algo Entonces, a ver, nada más aquí lo que dice aquí, ¿no? Dice si W es considerado antes que el nodo B. Ya vi, ¿no? O sea, digamos que esto es lo que pasa, ¿no? Y hasta aquí va bien, pero a ver, o sea, digamos que, o sea, aquí está este grafito, ¿no? Entonces en el paso 0, pues sí teníamos esto de acá, ¿no? O sea, tenemos esto que está aquí. Pero ahora es lo siguiente, y es como que la mejora un poquito que se hace en esto, y es que supongamos que W se considera aquí antes que B, como lo vimos nosotros en este paso que estaba haciendo del i igual a 1. Entonces cuando estaba haciendo aquí el paso del i igual a 1, pues ahora supongamos que en el recorrido del for, del que está en medio, pues ahora actualizo W. Y entonces actualizo el valor de W y me queda que puedo llegar con 2 y a t, porque sí lo actualizó con respecto al nodo W, el nodo t, pues sí le avisa a W y también le avisa a B, ¿no? Entonces también en esa misma iteración del B también se va a actualizar, como aquí le pusimos, el valor de D de B. Pero ahora si cuando estemos actualizando a W, o sea, si está la actualización de W en esa misma iteración, o sea, en esta misma iteración que ya tenemos aquí, de cuando estemos recorriendo, cuando i vale 1, aquí en este caso, si actualizamos a W primero antes que B, pues, y de hecho si actualizamos primero a t antes que W, pues t le va a avisar a W dentro de todavía de este mismo for. Y ahora cuando actualizamos a W, también W le va a avisar a su nodo B. Entonces este cambio que está aquí, que puse que ya se hacía hasta el paso 2, se puede hacer también desde el paso 1, dependiendo del orden en el que se actualizan los nodos. Entonces nada más eso es lo que dice, o sea, de que yo cuando apenas hice la primera actualización de igual a 1, ya tengo una distancia que es de tamaño 3, que en realidad se necesitan de 2 pasos, pero nada más fue cómo fue con este orso, o sea, como ahora ya no tengo un arreglo de 2 dimensiones que digo qué puedo hacer con las aristas que tengo, sino que nada más estoy actualizando el mejor camino que tengo hasta el momento. Entonces puede ser que se dé estos casos en donde, aunque todavía estaba en la iteración 1, como en este ejemplo,
pero que ya tengo información también de la iteración 1 de un nodo anterior que me ayuda a llegar al nodo T de mejor manera. Entonces nada más es un pequeño detalle, o sea, nada más es un pequeño detalle de este algoritmo de que como ya nada más se tiene una sola dimensión del arreglo, o sea, no se tiene toda una matriz, entonces cuando estamos actualizando las cosas, pues estamos encimando, o sea, en los otros, en el Bellman-Ford, digamos 0, el inicial que hicimos de programación dinámica, pues sí estábamos ordenaditos, y cuando en el paso I, pues nada más actualizábamos pues, la matriz que le correspondía al caso I, ¿no? Y en el caso I+1, pues actualizábamos con respecto a los valores que ya habíamos actualizado del peso anterior. Pero ahora aquí todo lo estamos comprimiendo en un solo arreglo, o sea, nada más tenemos un solo arreglo. Entonces, cuando actualizamos uno de estos, pues ya perdemos la información de que en qué I era en el que era. Pero lo que sí tenemos es que es el mejor camino que se ha encontrado en este momento. Y entonces, pues si cuando utilicemos como su problema a uno que se actualizó por el orden que estaban aquí puestos, o en el orden que se hizo este arreglo, pues se puede dar este caso en el que en la misma iteración 1 de ese for más externo, pues ya cuando actualicemos 2 veces este nodo se actualice, dado que ya se había actualizado en ese mismo for. Espero no esté tan confuso. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y es lo que muestra aquí. Y pues ya, ¿no? Permítame.